Hola, soy Claudio Coppola para el Cuaderno de Ajedrez y en este video les voy a mostrar dos partidas de Capablanca. José Raúl Capablanca fue el tercer campeón mundial de la historia y supongo que la mayoría de ustedes deben saber que en su juego se puede ver una enorme comprensión posicional, que analizando sus partidas por lo general podemos ver muy claramente los principios del ajedrez que trata de aplicar y cómo suele intentar llevar a cabo sus planes de manera sencilla. Las dos partidas que vamos a ver son de las que más me han impactado. Y si bien no tratan sobre el mismo tema estratégico, lo que sí tienen en común es la sencillez de los planes de Capablanca y lo fácil que se puede apreciar la lógica de sus movimientos. Cuando digo sencillez, obviamente lo digo como algo bueno, ¿no? Sus ideas son simples pero buenas. Bueno, vamos a empezar con la partida Winter-Capablanca de 1919, que es una clásica partida, un clásico ejemplo sobre cómo debe jugarse contra la pieza fuera de juego. Bueno, empezamos. La partida comienza con una apertura a 4 caballos. Capablanca juega la respuesta más usual, alfil b4, roque en roque. En este momento Winter juega d3. También es posible jugar caballo por peón, pero bueno, aquí el negro jugaría torre 8 y la posición tiende a la igualdad, ¿no? Por esto que el blanco prefiere defender su propio peón antes de capturar en e5. Bueno, algo que suelo hacer cuando miro partidas clásicas es más o menos las primeras jugadas ir viendo, comparar con base de datos con partidas más recientes, y así pude ver que esta posición se dio en algunas partidas de nivel últimamente, muy pocas, pero se dio. Por ejemplo, el gran maestro Flores jugó alfil por c3 hace un par de años. Pero bueno, Capablanca jugó alfil d6, el alfil vuelve y defiende el peón de e5. Winter desarrolla su alfil, una casilla bastante lógica, en g5 clavando el caballo. Bueno, Capablanca reacciona con un h6, que es una reacción bastante común cuando nos colocan un alfil ahí, y en este caso ya tiene delineando la idea Capablanca de aislar al alfil negro de las blancas del resto de sus piezas. Blanco retira su alfil manteniendo la clavada. En caso de haber jugado alfil por caballo, bueno, las negras tienen dos alfiles contra dos caballos y probablemente su juego sea más fácil. No hay ventaja clara, digamos. Probablemente la posición sea entre igualdad y ventaja mínima, pero sin duda su juego es más sencillo con el par de alfiles. Bueno, Winter quitó el alfil. Negro jugó c5, que es una forma típica de mover la estructura de peones cuando tenemos un peón doblado ahí en c6 y c7. Peón en c5 ayuda a controlar la casilla d4 para eventuales rupturas del blanco, que las evita. Y bueno, aquí el blanco juega una jugada dudosa, caballo b5. La partida siguió con una jugada muy buena del negro, que es g5.
Bueno, cuando hacemos una jugada como G5, lo primero que nos tiene que preocupar es una jugada que espero que al menos se les haya pasado por la cabeza mirando esto, que es caballo por G5, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar antes de jugar G5 es que caballo por G5 no funcione. Pues si funciona probablemente la pasemos muy mal. Por ejemplo acá si el negro jugara peón por caballo, la posición... Bueno, la presión sobre F6 es fuerte. El negro podría jugar alfil E7. Aquí única rey G7, dama G3. Y bueno, la pieza de menos se podría decir que está compensada, ¿no? La posición del negro no es fácil. Por supuesto esto había sido previsto y el negro sabía que contra caballo por G5 tiene otra refutación que probablemente ustedes la hayan visto, que es jugar caballo por caballo, intermedia, ¿no? La idea es que el caballo de F6 ya no está clavado, entonces podemos aprovechar para cambiar piezas y después comer en G5. Si el blanco comiera en D5, el negro come en G5, apoyado por la dama y la posición es muy fácil. Y el blanco puede pensar en este momento en hacer una jugada intermedia como caballo F3, amenazando a la dama, protegiendo el alfil, quitando el caballo amenazado, que además mantiene la amenaza sobre D5, pero el negro se defiende muy fácilmente, manteniendo la pieza de más. Bueno, ya sabemos que el sacrificio en G5 no funciona, por tanto podemos jugar G5. Aquí Winter jugó caballo por F6. No es la mejor jugada. ¿Por qué no es la mejor jugada? Porque está trayendo la dama hacia una casilla buena para ella, para el plan del negro. Hay algo que tenemos que saber, que no nos sirve hacer jugadas que obligan al rival a hacer jugadas buenas, y dama F6 es una jugada buena en este caso, ya que después del alfil G3 el negro juega alfil G4 y el blanco no puede evitar que dañen su estructura del enroque, ¿sí? Si el blanco no hubiera jugado caballo por F6, por ejemplo, retirar el alfil directamente, bueno, el negro puede haber jugado así, amenazando dama F6 con la misma idea. Blanco puede jugar torre 1 para defenderse así, pero bueno, a torre 1 el negro simplemente juega torre 8 defendiendo el peón D5. Y bueno, sigue F5 y la posición es muy buena de todas maneras. F5 molesta al alfil de G3. Bueno, sigamos la partida. Caballo por F6, dama por F6, alfil G3. Bueno, ahí tenemos la posición clave. La posición está con material totalmente igualado, un pre-final con solo 3 piezas por bando, 2 torres, alfil negro para cada bando, 8 peones. La diferencia estructural, bueno, los peones no están simétricos, pero no podría decirse que hay una ventaja para alguien solamente por la estructura, digamos, sin considerar nada más. Solo por la debilidad de los peones no podría hablarse una ventaja. Pero, sin embargo, el negro está claramente mejor. ¿Por qué? Bueno, por eso que ven en verde ahí en el tablero, por el alfil de G3. ¿Cuál es el problema del alfil en G3? Bueno, su problema es que es el famoso alfil fuera de juego, ¿sí? Este alfil no tiene expectativa de poder jugar a nada. No puede salir por acá, para ningún lado, nada. Si el blanco jugara H4, por supuesto que el negro no va a cambiar, sino que va a aguantar en G5.
Lo mismo si el blanco se organizara para jugar D4, el negro jugaría F6, si el negro cambia en E5, si el blanco cambia en E5, el negro retomaría de peón en E5, no habría muchas más formas de amenazar en E5 y el alfil blanco se mantendría fuera de juego. A su vez, debido a los peones doblados en F2 y F3, el alfil no puede reciclarse hacia el flanco de dama, ya que mover el peón de F2 se ve muy difícil. Habría que mover el peón de F4, habría que jugar F4 en un momento entregando un peón, para después poder jugar F3, son muchos tiempos, si se pierde un peón, no parece posible. Bueno, por otro lado tenemos a las negras, que el alfil de D6 en este momento parece medio torpe rodeado de sus peones, pero sin dudas tiene mucho más potencial, ¿no? Porque el peón de C4 se puede romper, el peón de C5 se puede mover en cualquier momento, y el alfil puede jugar en el flanco de dama. El negro jugaría con una pieza de más en el flanco de dama, ya que no hay nada que evite que pueda mover sus 3 piezas hacia el flanco de dama. En cambio el blanco solo puede mover 2. Por tanto el plan del negro es muy simple. Debe atacar en el flanco de dama. Es una aplicación de un principio muy elemental en ajedrez, que es el que dice que debemos jugar donde somos más fuertes. El negro claramente es más fuerte en el flanco de dama, donde va a poder jugar con pieza de más. Por otro lado, sería muy ingenuo creer que el blanco pueda crear un ataque en el flanco de rey con rey G2, torre H1, H4 y abrir la columna. No parece que llegue a ningún lado, más o menos fue lo que pasó. La partida siguió con F6, rey G2, A5. El negro comienza su plan de jugar en el flanco dama. Acercar el rey al centro siempre es útil, ya lo sabemos. El rey es una pieza de lucha. Bueno, el blanco trata de crear algún contrajuego desesperado en el flanco rey, pero no va a ser posible. Además vemos que si una torre llegara a filtrarse a la séptima fila, si se colocara en H7, de todas maneras nunca amenazaría nada, porque el peón de C7 va a estar siempre defendido, el rey negro se ubica en E6 seguro, y las torres no logran nada. Bueno, la partida siguió. El negro sigue agrupando sus fuerzas en el flanco de dama. Algo interesante para decir es que probablemente la mejor forma de intentar aguantar de blancas hubiera sido jugar C4 en algún momento. Por ejemplo ahora, tratar de mantener una posición bloqueada y armar una especie de fortaleza y intentar que el negro no entre. De todas maneras su posición no es fácil, ¿no? El negro va a tratar de jugar un B5 en algún momento y tratar de abrir en el flanco de dama. Es bueno tener en cuenta más conceptos a la hora de jugar con la pieza fuera de juego. Tenemos que saber que, bueno, que cuanto más se simplifique la posición, más favorece al bando que ataca, ¿no? Si en esta posición si se cambiaran las 4 torres en esta posición, imagínense esta posición sin las 4 torres, la posición sería muy fácil para el negro, porque simplemente jugaría en el flanco de dama con rey y alfil contra rey. Sería muy fácil coronar. Algo que debe evitar el negro, por supuesto, es liquidar el flanco dama, ¿no? No debe achicar el tablero, que quede solo material en el flanco rey. Eso sería obviamente muy malo. Hay que mantener al menos un par de peones en el flanco de dama. Si no, no tiene sentido todo el ataque en el flanco de dama. Bueno, la partida siguió H4. Se produjo la ruptura. El blanco trata de aguantar y el negro sigue rompiendo. Que el blanco comió en B5. Si comía 2 veces en C4, de nada le hubiera servido. La torre entraría en B4, seguido probablemente de torre B8 y torre por C4 quizás. Una posición muy ganada.
sea que el blanco no puede aguantar. Recordemos que en cualquier momento entra el alfil negro, se puede filtrar por B4, llegar a C3, etc. Bueno, el blanco juega por B5, peón por B3, peón por B3. Por supuesto que se habrán dado cuenta que torre por peón no servía. No solo no sirve, sino que pierde fácil. O sea que el negro cambia y juega B2. Y el blanco no puede volver a A1, por supuesto. Bien. Peón por B3. Torre por B5, defendiendo el peón. Torre A4. No era fácil defender el peón de B3, ¿no? Torre A3 no es posible por el alfil de D6. Torre B1 o torre B2 hubieran sido contestadas con A4. Bueno, torre A4. Y la partida termina muy fácil, ¿no? D4. Acá obviamente la jugada que no podemos ni pensar es peón por peón, ¿no? Se termina todo aquello de que el alfil blanco no jugaba. Sería una jugada muy mala. Peón por peón merecería varios signos de interrogación. Acá simplemente jugamos torre B5. Blanco jugó torre C4 amenazando el peón. De nuevo, si hubiera jugado D por E5, tenemos muy claro que no comemos de alfil, comemos de peón. Y seguimos manteniendo al alfil sin jugar. Partida sigue con torre C4, torre B4. Y bueno, acá Winter sencillamente abandonó. Lo cierto es que el peón de A va a avanzar. El alfil negro seguramente se coloque en D4. Y el blanco no tiene qué hacer para detener el plan. Podemos ver que Capablanca ganó en forma muy sencilla, jugando con la lógica de la posición, los conceptos naturales de que si hay una pieza fuera de juego, trasladamos las piezas hacia el otro sector y jugamos con una pieza de más. Ayudaba además de que en este caso el blanco no podía crear ningún tipo de contrajuego en el otro flanco. Bueno, vamos a ver. Esta partida ustedes la encuentran muy fácil, pueden profundizarla más. También invito a que vean otras partidas de Capablanca, ya que son todas realmente muy instructivas. Bueno, quiero ver una partida más. Bueno, esta partida es una de mis partidas que más me gustan. Una de las partidas que más me gustan. Nimzovich Capablanca, San Petersburgo, 1914. Es realmente muy interesante, ya que Capablanca, bueno, le gana a un jugador muy importante, muy bueno y muy importante en la historia como Nimzovich. Y además en esta partida, que es una partida que la deben conocer cualquier jugador de Gambito Volga, como es mi caso, ya que esta sería una de las primeras partidas que se ven ideas similares a las que se usan en ese gambito, ¿sí? Y Capablanca las fue descubriendo por intuición en la partida, ya que no existía el gambito en aquel momento, aún. La partida fue así. De nuevo comienza con una 4 caballos, esta vez Capablanca jugó D6, transponiendo algunas variantes de la defensa española. D4, alfil D7. Acá, como les dije, yo suelo buscar en partidas recientes si juegan cosas similares. Hay una partida de Grishuk que esta posición se dio, algo interesante para aportar nomás. De todas maneras, a Grishuk no le jugaron la jugada que hizo Capablanca ahora. La jugada que hizo Capablanca fue G6, con idea de fianchetar el alfil. Bueno, G6 tiene un detalle, no sé si llamarlo problema o no, pero un detalle, que es que el blanco puede ganar un peón, de la forma en que Nimzovich lo hizo. Un peón que va a estar compensado. La forma de ganar el peón es caballo por C6, peón por caballo, dama A6,
dama D7 para defender el peón de C6 y dama B7. Amenaza la torre. Si la torre fuera defendida con la dama, comemos el peón de C6. Si la torre se mueve, comemos en A7. Si el negro hubiera querido evitar esto, por ejemplo con C5, blanco ganaba con dama C6, caballo D7, y aquí no caballo D5 porque si bien la posición es muy fuerte, el negro aún aguanta un poco así, aunque la posición es muy fuerte de todas maneras. Pero en lugar de caballo D5, alfil G5 es la jugada fuertísima, ya que la dama no puede comer el alfil por dama por A8. Si la dama se mueve, hay un caballo D5 fuertísimo. Y bueno, alfil E7, alfil por alfil. Si come dama se come en A8, así que rey. Y bueno, posición muy ganada, ¿no? Por eso, Capablanca no tiene otra cosa que hacer que entregar el peón. Algo interesante que creo haber leído es que Capablanca no entregó el peón cuando jugó G6, sino que simplemente no vio la secuencia con la que perdía peón. Creo haberlo leído alguna vez. Bueno. Bueno, esta es la posición interesante, ¿sí? La posición de blanco parece muy sólida, tiene un peón de más, peón pasado en la columna A, un peón en el centro y el negro no. Parece una posición muy buena, ¿no? El único detalle sería que su dama tiene que gastar algunos tiempos para volver al juego. Además de los que ya gastó en comer el peón. Ahora bien, ¿cuáles son las compensaciones del negro? Y bueno, son las mismas básicamente que en el gambito de Olga. Las torres que se van a ubicar en A8 y B8, ejerciendo presión en B2 y A2, columnas B y A, especialmente en B2, ya que se conjuga con la acción del alfil negro, lo cual lleva también a que el desarrollo en el flanco de dama para el blanco no sea del todo fácil. Sacar el alfil de C1 no sea tan fácil, mover el caballo de C3, incluso mover la torre de A1 puede llegar a complicarse, etc. Bueno, el blanco jugó dama 6 para empezar a devolver la dama al juego. Negro jugó torre F, E8. Dama D3 defiende el peón de E4. El negro juega dama E6 para seguir aumentando la presión. No solo sigue aumentando la presión, sino que dama E6 es muy bueno para el plan negro porque le deja una casilla muy buena al caballo. Para que el caballo pueda viajar, por ejemplo, bueno, tiene varios viajes posibles, ¿no? Desde B6 puede ir a C4 o a A4, A4 con el apoyo de la torre en A8, por ejemplo. Desde D7 también puede ir a C5, amenazando la dama y el peón de E4, lo cual da temas tácticos. O también puede ir a E5 y C4 con ganancia de tiempo, ya que amenaza la dama en el medio. De nuevo son temas típicos de Olga. La casilla C4 es muy importante en el Volga, ya que, bueno, ya domina muchas casillas importantes de la defensa del blanco. Para evitar dama E6, la jugada pudo haber sido dama C4, y ahí el negro tenía varias formas de jugar. Una, por ejemplo, buena es caballo por E4, caballo por E4 seguido de D5. Aquí el blanco podría jugar, por supuesto, caballo C5, pero bueno, la posición del negro es buena siempre. Y hay que destacar que mantiene la presión y todos los temas y además recupera el peón en esa línea. Bueno, dama D3.
F3 para mantener defendido el peón D4. El caballo inicia su viaje y además el alfil empieza a ponerse más activo y más molesto. Alfil D2. Y bueno, el caballo llega a la casilla clave. Muy interesante es notar que este sacrificio de peón es un sacrificio de los que llaman verdaderos, ¿no? No es que se recuperaba material enseguida, ni que hubiera compensación táctica sobre otras piezas o de ataque sobre el rey, sino que la compensación era puramente estratégica y es una presión a largo plazo en el flanco dama con varias piezas negras, como posiblemente las dos torres, el alfil, en este caso el caballo, y una presión que puede desembocar en varios finales buenos para el negro. Además de que, bueno, no siempre es fácil mantener el peón de más para el blanco. El que conozca de Volga se dará cuenta que los comentarios son muy parecidos, prácticamente los mismos a los que podría decirse de muchas partidas de esa apertura. Y eso que las primeras jugadas fueron totalmente distintas, fue una apertura española, una 4 caballos. Bueno, la partida siguió así, defendió el peón. B3 por supuesto no se podía, siempre es peligroso debilitar más la diagonal y hay que pensarlo 3 veces antes de hacerlo. En este caso perdía con el jaque, cambiar ahí y dama E5, ganando. Entonces defendió con torre a B1, torre a 8. Por supuesto torre a 8 está simplemente aumentando la presión, pero no es que el negro piense hacer alfil por C3. El negro no piensa hacer eso, ya que vale más el alfil que juega mucho y que mantiene una presión a largo plazo que recuperar el peón momentáneamente. Además debilitaría mucho las casillas negras, cambiar el alfil negro, ¿no? El alfil negro en lo posible no va a ser nunca cambiado. La partida siguió a 4. Dama C4, la dama. Esta vez es la dama la que se coloca en la casilla clave en la que antes estaba el caballo. Obsérvese que las piezas negras están muy bien colocadas, mientras que las blancas se dedican solo a la defensa prácticamente. Por ejemplo, si ustedes volvieran unas cuantas jugadas atrás, por ejemplo la jugada 13, retroceden el video hasta la jugada 13, comparan la posición esa con la posición de ahora, verán la gran diferencia entre lo que mejoró un bando sus piezas y el otro. El negro mejoró mucho sus piezas, mientras que el blanco más bien se dedicó a hacer jugadas de defensa, acomodar la torre de A1 a B1, mover el peón de A4, devolver su dama al juego, mover el peón F para defender el peón E, etc. Bueno, la partida siguió así. Ya todas las piezas negras están en su casilla óptima. Además hay que resaltar que se amenaza un golpe típico que es torre por B2, ya que seguiría torre por B2 y alfil por C3, recuperando material y ganando más material aún. Blanco lo evita con dama E3, torre B4, preparándose para doblar torres. Y bueno, en este momento ya la posición del blanco es muy difícil realmente. No tiene cómo aguantar todo. Se amenaza un alfil por C3 muy fuerte, se amenaza el peón de B2. Blanco bien pudo abandonar, pero decidió entregar calidad y seguir la partida un rato más. El resto ya no tiene mucha importancia. Bien se pudo abandonar en varios momentos. El peón A no tiene ninguna chance de lograr nada.
Blanco intenta un ataque desesperado en el flanco de rey. Pero bueno, aquí juega caballo D1 y abandona. Tampoco hubiera servido dama H6 por simplemente dama por C3 y el jaque no logra nada. Bueno, así termina la partida. Y así termina el video, mostrando dos de las partidas de Capablanca que más me han gustado. Ustedes pueden profundizar en esas partidas, pueden buscar más. Será tiempo bien utilizado.